Conozcan el Polo Digital de Cisco, un nuevo espacio para descubrir que la tecnología es cosa de todos los días. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Podemos entrar? ¡Claro! Este lugar es para todos. Nuestro nuevo aliado tecnológico con el que podemos conocer vías de desarrollo para autogestionar proyectos propios sin involucrar a terceros. Encontrar diferentes alternativas para la autosustentabilidad y el emprendimiento. Conocer alternativas que nos acerquen a servicios y expertos sin necesidad de trasladarnos hasta la ciudad. Realizar trámites gubernamentales con un clic. Abrir paso a un universo infinito de conocimiento e interacción con otros lugares y personas de todo el mundo. Y mejor aún, romper las barreras de comunicación con los que están lejos para sentirlos más cerca. Así es. El Polo Digital es una iniciativa incluyente que promueve el bienestar sociocultural de las comunidades con el uso de la tecnología. La transformación digital en México atrae oportunidades para todos. Buen día, saludo con mucho gusto a todas y todos los amables asistentes que nos acompañan. A nombre de Alcaldes de México y de Cisco México, les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual en el cual hablaremos sobre el impacto social que se genera cuando se impulsa y se logra la digitalización de los gobiernos. En este seminario, 3 expertos panelistas nos darán tips y harán sugerencias sobre los pasos y acciones que los gobiernos de municipios y estados pueden seguir para iniciar o, en su caso, consolidar una transformación digital que permita mejorar los servicios en busca de una mayor calidad de vida para la población y con ello una mejor percepción ciudadana sobre sus gobiernos. Es un efecto benéfico en cadena que vale la pena conocer y aplicar. Saludo y agradezco la asistencia de presidentes y presidentas municipales, así como de funcionarios de estados y municipios que se conectan a este seminario desde distintas regiones del país. Muchas gracias. Por casi 12 años, Alcaldes de México ha sido el medio de comunicación que difunde buenas prácticas de los gobiernos locales con el propósito de contribuir desde el terreno de la comunicación a elevar la eficiencia y calidad de los servicios públicos que los gobiernos locales ofrecen en favor del bienestar de sus ciudadanos. A través de nuestras distintas plataformas, dirigimos nuestros contenidos a los gobiernos de municipios y estados para llevarles información útil en la construcción de mejores administraciones. En ese contexto, el seminario virtual de hoy nos reúne en torno a un tema fundamental para cualquier administración pública en la actualidad: la necesidad de contar con infraestructura para redes de comunicación confiables, seguras, escalables y que permitan mejorar los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Conoceremos en voz de nuestros conferencistas las posibilidades que ofrece la digitalización y tecnologías de la información para desarrollar una agenda digital vinculada a los planes estratégicos de gobierno. Descubriremos a lo largo de la exposición que escucharemos cómo identificar áreas que ofrecen la oportunidad de implementar tecnología en la gestión pública y cómo hacer para que la adopción de tecnología derive en ciudades y comunidades inteligentes, más inclusivas y resilientes. Y ahora voy a presentar a los distinguidos panelistas que escucharemos durante los siguientes minutos.
Voy a presentarlos con una muy breve semblanza de su trayectoria que nos habla precisamente del expertise en estos temas. Ellos son Abel Diego, director de sector público de Cisco. Abel es egresado de la carrera de Ingeniería en Computación por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de las comunicaciones, con enfoque en el sector público. Es un estratega experto para que la adopción tecnológica genere un impacto social. Gracias, Abel, por tu participación en este seminario. Hola, ¿qué tal, Norma? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación de Alcaldes de México. Y gracias a todas las personas, funcionarios que nos están escuchando hoy en día. Un reconocimiento y un agradecimiento en primera instancia por adoptar el rol tan estratégico que hoy tenemos en el país, de ser las personas que nos ayuden a liderar y adoptar la tecnología para generar impacto social en el país que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias. Platicamos en un momento. Gracias, Abel, seguro. También nos acompaña Mauricio Moreno, director de Desarrollo de Negocios para el sector público de Cisco México. Mauricio cuenta con una ingeniería en computación y una maestría en ingeniería electrónica con especialización en tratamiento digital de señales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy importante mencionar que en ambos grados obtuvo la distinción Gavino Barreda. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. En 2003, Mauricio formó parte del sector público en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, donde se desempeñó como Chief Technology Officer, contribuyendo a la transformación digital de la institución. Posteriormente, Mauricio se integró en 2013 a IBM como consultor asociado para sector financiero y ahí colaboró en la introducción de arquitecturas y tecnologías innovadoras que contribuyeron a la evolución de los bancos mexicanos. En Cisco, Mauricio dedica su tiempo y su pasión por la tecnología a contribuir con los gobiernos, las instituciones educativas y de salud. En hallar mecanismos, contribuye con todas esas instituciones y con los gobiernos a encontrar estos mecanismos de mediano y largo plazo que contribuyan a la solución de sus retos estructurales a través de la transformación digital y capitalizando así el liderazgo que Cisco tiene en materia de innovación tecnológica. Gracias, Mauricio, por compartir esta sesión con nosotros. Norma, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Aprecio mucho, sobre todo, lo nutrido de la audiencia y estoy seguro que vamos a aprovechar mucho esta sesión. Muy amable. Gracias, Mauricio. Y tengo el gusto también de presentar a Juan Castilleja, director de Ingeniería para Sector Público de Cisco. Juan es un entusiasta de la tecnología, ya lo escucharán, con 15 años de experiencia en la industria. Actualmente, como decía, es director del equipo de ingeniería para el sector público en Cisco México. Todas sus tareas hablan de él como un apasionado de la digitalización, de la programación y, por supuesto, de las nuevas tecnologías. Trabaja en estrecha colaboración con sus clientes y socios, desarrollando y liderando proyectos complejos, exitosos, para gobiernos e instituciones públicas. Juan, agradezco mucho tu tiempo en este seminario. Al contrario, muchas gracias, Norma. Buenas tardes a todos y todas. Un placer estar con ustedes y estaremos platicando durante esta hora. Gracias. Seguro, muchas gracias a los tres. Abel, Mauricio y Juan harán una presentación conjunta por alrededor de 50 a 60 minutos y al terminar tendremos una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual invito a todos quienes nos acompañan a distancia a que usen el botón de preguntas y respuestas que se ubica en la esquina inferior derecha de su pantalla con el icono Q&A. Repito, en la esquina inferior derecha de su pantalla con el icono de Q&A. Los invito a que vayan enviando desde ya, conforme vayan escuchando las presentaciones, sus dudas conforme transcurren estas intervenciones de cada uno de nuestros panelistas, indicando, por favor, su nombre, lugar de procedencia y para quién va dirigida. Y ya no alargo más esta introducción, iniciemos el trabajo de este seminario
Y para ello cedo el micrófono a Abel Diego y junto con él a Mauricio y a Juan. Adelante, los escuchamos. Adelante, Abel. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias. Como bien dice Norma, en esta ocasión queremos agradecer y traer un tema a la mesa de mucha relevancia. Hoy somos testigos todos de lo que ha pasado con esta crisis o con esta pandemia que tenemos y toda la crisis que se ocasionó, pero también nos dimos cuenta cómo la tecnología fue la que nos ayudó a poder mantener la continuidad de muchos de los servicios. ¿No? Vemos incluso cómo muchos de los ciudadanos, gracias a la tecnología, pudimos mantener muchos de nuestras funciones en la oficina o temas en la vida personal, ¿no? Y nos acercamos al gobierno. Hubo muchos casos de uso en donde con el sector salud, el sector educación y en el mismo gobierno pudimos ser testigos de cómo la tecnología fue la herramienta clave para estar cerca entre el habitante de las comunidades o el ciudadano con sus gobiernos. Es por eso que uno de los temas relevantes que hoy queremos resaltar es cómo la tecnología nos ayuda a generar este impacto social. Y algo que nos gustaría platicar y dejar muy claro es la tecnología no es un tema metafísico, no es un tema complicado, es un tema ya muy cercano a todos nosotros, ¿no? Es un tema que ya deberíamos de tener en nuestras agendas de desarrollo. Debería de existir un presupuesto asignado para planes de desarrollo tecnológico, así como lo existe en el plan de infraestructura carretera, por ejemplo, o en temas de salud. Debería de existir una conversación alrededor de cómo la tecnología puede generar esta proximidad con el ciudadano, puede habilitarle nuevas formas de obtener los servicios del gobierno. En eso vamos a enfocar nuestra conversación y le dejo la palabra a Mauricio y a Juan para poder ir avanzando durante la presentación. Gracias, Abel. Si nos ayudan con la siguiente lámina, por favor. Bueno, vale la pena aquí destacar que estamos viviendo un momento distinto. Ya Abel apuntaba la necesidad de abordar una conversación diferente. Indudablemente se nos presenta una oportunidad invaluable para replantear prácticas. Entonces, queremos hacer este llamado no solamente a la adopción tecnológica como una práctica evolutiva y benéfica para el gobierno, sino también esta excelente oportunidad de reaprender, de entender que una crisis, y hablaremos un poco más adelante de las fases que tiene una crisis, se comporta como tal justamente porque nos abre la oportunidad de quitar del camino conocimiento adquirido y obtener nuevo. Entonces, este replanteamiento y este reposicionamiento de conceptos que en el gobierno resultan muy importantes, debe ser llevado o trasladado a su vez a los procesos de planeación presupuestal y a los procesos de ejecución de las labores sustantivas del gobierno. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Iniciaríamos la conversación con una reflexión situacional, contextual. Yo les quisiera preguntar a todos, ¿en cuál de las dos descripciones que voy a efectuar se sienten actualmente más identificados? Es decir, ¿en cuál de las dos sienten ustedes que nos encontramos mejor descritos? Por un lado, les hablaría de un mundo que se comporta de una forma muy estable, y desde el punto de vista sistémico resulta determinístico, es decir, podemos nosotros pronosticar con mucha certeza lo que va a ocurrir a partir de una serie de variables dadas, se mueve de forma lenta, tiene mucha certeza, está basado en reglas, es muy consistente, es interdependiente entre sí, y nos gusta traer a la mesa esta analogía efectivamente sistémica porque tiene mucho que ver con la labor diaria del gobierno, de la gestión pública, que tiene que ver mucho con la administración del riesgo, la administración de las oportunidades, las difíciles decisiones de dónde y cómo invertir, y la utilización de los activos que tiene a la mano. Siempre habrá limitantes en ese sentido, y de esa forma, una descripción como la que vemos a la izquierda nos habla de que lo que prevalece como virtud
en una organización, en un gobierno, inclusive en los individuos, pues es la eficiencia. Durante muchos años posiblemente perseguimos esa escuela, esa conducta, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado la pandemia o qué nos ha terminado de mostrar una crisis sistémica tan fuerte como la que vivimos? Bueno, que el mundo es impredecible, el mundo es cambiante, es fugaz, tiene una altísima contextualidad, lo cual implica que las cosas que ocurren en un lugar afectan en otro lugar sin que nos estemos dando cuenta, todo de manera muy inmediata. En vez de interdependiente es combinativo. Esto se refiere mucho más a la complejidad que tienen los diferentes sistemas, ¿no? El sistema económico, el sistema financiero de un país, la manera en la que conducimos la seguridad, la manera en la que conducimos la educación y la salud. Entonces, ¿cuál es la virtud que en este entorno tenemos que desarrollar? Pues la adaptabilidad, ¿no? La resiliencia es un atributo muy bienvenido que tenemos que entrenar como funcionarios públicos, y en ese sentido, la innovación como alimento y la tecnología como herramienta, pues resultan no solamente provechosos, sino indispensables para poder abordar este crucigrama. Y como toda crisis, y le voy a ceder la palabra a Juan, quien es experto en estos temas, tiene etapas, y las etapas nos han ido condicionando el uso de diferentes tecnologías y de diferentes comportamientos. Le cedo la palabra a Juan y la siguiente lámina, por favor. Gracias, Mauricio. Pues no es sorpresa para todos este tema que vivimos a más ya de un año y meses de la contingencia. En muchos sentidos nos tomó desprevenidos a todos, no importa el tamaño de la institución, de la organización, todos sufrimos esta etapa distinta en cuanto a cómo fuimos viendo las diferentes etapas de la pandemia, desde el inicio de la crisis hasta ya a la parte del retorno al crecimiento y el próximo normal, y cómo fuimos enfocando como líderes de nuestras instituciones y organizaciones el foco de que tenían que tener las inversiones y los proyectos y procesos que teníamos que estar visualizando. Al inicio, insisto, a todos nos tomó, y ahorita les voy a contar una historia de cómo lo vivimos nosotros en Cisco, a todos nos tomó con los dedos en la puerta en muchos temas tan simples como el acceso remoto y cómo podíamos seguir manteniendo la continuidad operativa de nuestras instituciones y más aún los servicios hacia los ciudadanos que son críticos ante un cierre de oficinas. Crucial mantener la continuidad operativa y los servicios, insisto, hacia la ciudadanía. Y eso, pues bueno, nos viene a replantear muchas cosas en el camino, el pensar cómo podemos, ya que estamos ahorita en esta etapa de retorno al crecimiento y que ojalá pronto ya el próximo normal, esperemos pronto pasemos este último bache y ya podamos estar hablando de manera retórica sobre esto. Pero bueno, nos hace reflexionar mucho alrededor de cómo tenemos que estar visualizando la digitalización de los servicios. Hay que pasar ya de la parte de la crisis, aprender de ella. Todas las crisis son oportunidades. Hay que aprender qué fue lo que nos dejó, cómo evitar que ante alguna situación que se pueda presentar hacia adelante de cualquier índole, podamos estar listos y mantener esta continuidad operativa. Y hacia adelante, bueno, parte de lo que vamos a ir discutiendo un poco es pues, preguntas tan simples como ¿qué tan útiles son las oficinas hoy en día? Mi estrategia de migración de servicios y de digitalización de procesos es la correcta, estoy haciendo lo correcto. Eso es lo que vamos a estar discutiendo hacia adelante. Yo los invitaría a reflexionar sobre lo que vivimos en esta curva, aprender de lo que sucedió, que no vuelva a pasarnos, ajustar nuestros procesos y procedimientos para no tener una situación como la que vivimos y enfocar ya nuestra energía hacia ver cómo podemos tener un retorno al crecimiento y al próximo normal en situaciones desde el punto de vista de atención a la ciudadanía y también de la operación de la institución. Adelante.
Siguiente slide, ok. Ahora bien, este tema es bien importante que lo platiquemos y lo revisemos porque es un concepto muy relevante para ver hacia adelante, para ver hacia el futuro, ¿no? Que es el concepto organizacional o el concepto de cómo ahora como gobierno tenemos que estar repensando el estar cerca de los habitantes, estar cerca de los ciudadanos. Cuando hablamos de continuidad de negocio, este era un término que veníamos manejando de forma común, ¿no? Porque necesito presupuesto para mantener la continuidad del negocio. Esto desafortunadamente dejó de ser muy vigente. ¿Por qué? Porque hoy nos dimos cuenta que todo esto que estamos sufriendo, el elemento crítico que nos ayudó a mantener comunicación con el ciudadano, con el habitante, fue la tecnología. Entonces tenemos que pensar en dos temas. Si no habilito plataformas tecnológicas, el gap que existe entre la gente que usa tecnología o que usaba tecnología con la que no usaba tecnología se va a hacer mucho más grande. Es decir, pudiera yo caer en un tema en donde hago más grande la diferencia entre la gente que usaba tecnología y la gente que no usaba tecnología. Es por eso que ahora como gobierno tengo que replantearme el tema y decir, necesito habilitar plataformas que sean de fácil consumo, ¿no? Y que puedan llegar a la mayoría de los habitantes. ¿Para qué? Para que los mantenga conectados. El primer tema, es decir, hay que ir a conectar a los que están desconectados, el primer tema. Después, nos dimos cuenta que el tema de digitalización dejó de ser una moda para convertirse en una realidad. Hoy hay muchos estudios en donde dice que el gobierno debería de estar invirtiendo en digitalizar todo lo que pueda ser digitalizable. Trámites, consulta de información, levantamiento de expedientes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Porque este es uno de los temas que me va a ayudar a generar mayor inclusión, ¿no? Ya no voy a depender en qué localidad esté, ya no voy a depender si la persona es hombre o mujer para que pueda hacer uso de los recursos, ya no voy a depender si es mayor de edad o menor de edad, porque ya la información está disponible para que ese habitante o ese ciudadano, claro, con todas las medidas de seguridad informática pueda hacer uso de esa información. En ese momento, la información y los datos se convierten en un activo fundamental del gobierno. Es algo que tiene que estar procurando y cuidando porque es el nuevo, como le decimos, el nuevo tesoro de la nación, así como en su momento fue el petróleo y fue otras cosas. Ahora el dato se convierte en un elemento crítico que le da valor a la comunidad y a la ciudad, por lo cual hay que protegerla. Cuando hablamos de resiliencia de negocio, vemos todos estos elementos que han venido a cambiar, ¿no? Entonces, la resiliencia del gobierno debe estar enfocada en cómo me adapto a esta nueva realidad, ¿no? ¿Cómo hago o cómo trabajo para que esta brecha que hay entre los que usaban tecnología y los que no la usaban no se haga más grande? Porque entonces puedo tener dos grandes mundos. El que usaba tecnología y el que no usaba tecnología. Entonces, como gobierno tengo que ver de qué forma me adapto a este tema y genero las plataformas que generen esta inclusión en mis habitantes, inclusión en mi comunidad, ¿no? Para que no dependa de género, no dependa de edades, ¿no? Es como lo tengo que hacer para poder darle una vigencia a mi modelo de gobierno donde voy a estar proveyendo servicios y voy a estar generando nuevas formas en cómo voy a interactuar con el ciudadano. Cuando decía que el dato se convertía en algo bien importante, es porque ahora como gobierno tengo la capacidad de informar a mis ciudadanos y a mis habitantes de lo que está pasando en mi comunidad, ¿no? Y es uno de los temas que vamos a ir platicando hacia adelante cuando hablemos de lo que le llamamos conectividad social. Si quieres la próxima, Mau. Juan, perdón. Sí, bueno, y en este tema, como comenta Abel, el concepto que hemos acuñado de conectividad social, pues no es un secreto. Al final del día, la digitalización de los procesos y de los servicios hacia el ciudadano que ustedes, como funcionarios, están en su mente, pues parte de un gran pilar que es la conectividad. Lo hemos visto en esta pandemia, nos dejó al descubierto
muchas cosas alrededor de esto que ahorita vamos a ir comentando. Definitivamente hay más pasos, no todos, la conectividad no es la panacea y logra que todos los servicios se digitalicen. Definitivamente hay muchos pasos hacia adelante que ahorita vamos a comentar, pero la conectividad del ciudadano es la base fundamental para que todo lo demás pueda suceder, ¿no? Y sobre esto me gustaría platicar algunos datos de cómo estamos en el mundo y algunas cosas, datos que se tienen en México también, basado en nuestro reporte anual sobre el comportamiento de Internet y algunos datos en México que el mismo INEGI ha publicado. Se estima que el porcentaje de población que utilizará Internet a nivel mundial hacia el 2023 sea del 70%. Si se fijan, en un lapso de 5 años solo se logró cerrar la brecha de conectividad en un 10%, o es la estimación. Ese es un gran reto que tenemos todos, gobierno, sociedad e industria, para lograr que esa brecha se reduzca de una manera acelerada y que todos podamos contar con conectividad, ¿no? En México, el INEGI nos dice que tenemos 80 millones de mexicanos conectados. Esto es el 70% ya de la población, ¿no? Eso es un muy buen número. Estamos, digamos que al 2021 ya viendo la parte de el tope en el que estamos esperando de la conectividad. Sin embargo, esto se debe mucho a la penetración de dispositivos móviles. Y aquí es donde vale la pena contrastar un poquito esto para dejar la reflexión. Alrededor de 82 millones de celulares se tienen en el país, de los cuales prácticamente el 99% cuentan con una conectividad a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nuestra métrica de usuarios conectados es muy alta, estamos, digamos que ya en el umbral de lo que se estima hacia el 2023, a 2 años de llegar allá. Esto se debe mucho por la conectividad móvil. No está mal, ¿sí? Pero tenemos un gap interesante, datos del INEGI otra vez, solo el 56% de los hogares en México tienen conectividad, ¿no? Entonces, todos sabemos que la diferencia de conectarse con un Internet fijo, como estamos hoy llevando este seminario en alta definición, cada uno desde nuestros hogares, es muy diferente la experiencia que si yo estuviera conectado a través de mi móvil. La parte del móvil causa un efecto de resiliencia definitivamente y de una conectividad ubicua. Sin embargo, hay servicios que no pueden ser tan sustantivos para esto, ¿no? Otro dato interesante que me gustaría rescatar de esta lámina, se estima que hacia el 2023 la conectividad promedio de Latinoamérica, perdón, estos datos son de Latinoamérica, es de 59 megabits por segundo. Aquí en México sí tenemos un tema interesante. Hoy estamos en el ranking número 37 del mundo con una velocidad promedio de 34 megabits de una media mundial de 73.6. Para que se dé una idea del gap que tenemos, el país más avanzado de acuerdo a esta métrica, que es Singapur, tiene más de 200 megabits por segundo. Hoy nosotros estamos en 34 megabits. Entonces, tenemos un tema, o sea, las cifras, si no las contrastas, si no las cruzas, pueden ser un tanto sesgadas porque pues, estamos con un gran nivel de penetración hacia los móviles. Insisto, no está mal, sin embargo, tenemos que trabajar como sociedad, industria y gobiernos para que los servicios de conectividad que podamos brindar a los ciudadanos tengan las condiciones y las capacidades adecuadas, no solo de cobertura, sino de capacidades de conexión para que podamos sobre eso construir todos los procesos de digitalización de gobierno que beneficien a los ciudadanos. Adelante. A la siguiente, por favor, gracias. Bueno, pues ya hicimos un brevísimo análisis contextual, entendimos también dónde estamos situados en términos de infraestructura y de conectividad, y como bien resaltaba Abel, la importancia de comenzar construyendo iniciativas de transformación digital, pues a partir de la conectividad, con el afán de cerrar estas brechas que en muchos países continúan siendo divergentes y que impiden la inclusión.
Entonces, con eso en mente, les propondría que revisáramos algunos casos de uso en los cuales la tecnología genera un impacto social muy importante. ¿Por qué pensar en casos de uso específicos en las diferentes verticales del quehacer público? Bueno, justamente porque la tecnología, como lo decíamos al principio, no debe ser vista como un centro de costos. La tecnología es un catalizador, es un habilitador de inclusión, es un habilitador de oportunidades, y así es como debe ser entendida. Vivimos un momento que nos permite que la presentación por parte de los responsables en sector público de estos casos de negocio, que vamos a discutir algunos de ellos en las siguientes láminas, justamente de digitalización muy enfocada a la labor sustantiva del gobierno, puedan tener oídos que los escuchen. Más que nunca, quienes son responsables de promover la innovación y de promover la adopción de mejores prácticas basadas en ciencia y tecnología en el gobierno, tendrán oídos que los escuchen. Y a nosotros nos parece esto fundamental y digno de destacar. Entonces, vamos a hacer un recorrido en los siguientes minutos de algunos ejemplos en los cuales la correcta adopción y utilización de tecnología entendida como una iniciativa de transformación digital puede generar impactos sustantivos. ¿Y por qué me refiero a transformación digital como tal? Pues en una práctica o en una ejecución de arquitectura empresarial no podemos pensar que la tecnología lo va a resolver todo, ya lo decía Juan, ¿no? O Abel, ¿no? La tecnología no resuelve todo, tenemos que engranar correctamente la tecnología con los datos, con la gente, con los procesos y con la gestión del cambio. Una vez que logramos que esas capas estén totalmente engranadas, tendremos un proyecto armónico de cara al ciudadano y con el efecto sustantivo que pretendemos. Siguiente lámina, por favor, y dejo el micrófono para Abel. Gracias, Mau. Bueno, el primer tema que queremos platicar con ustedes como un caso de uso exitoso en México. Tenemos algunos casos ya con gobiernos que han conectado rancherías, alcaldías muy lejanas, lugares donde antes no existía conectividad. Ya lo están haciendo, ¿no? Que es el tema de polos digitales. Un polo digital, primer tema, y lo retomo por una pregunta que existe, es un modelo de tecnología sustentable. ¿Qué quiere decir? Que agrega mecanismos en donde la misma entrega de servicios pueda generar un beneficio para mantener la vida útil de ese concepto tecnológico. Y eso se hace cuando logramos interactuar con mecanismos entre la iniciativa privada y el gobierno, o incluso la academia, mecanismos en donde el manejo de la información cuidada puede dar inteligencia, puede dar estadísticas, puede dar segmentación de mercado, ¿no? Un polo digital básicamente es un espacio público que tiene la comunidad, ¿no? Que puede ser un mercado, una biblioteca, una escuela, un hospital. Incluso en algunos lugares ha llegado a existir el tema de recuperación de espacios perdidos, en donde se recupera, se adapta un espacio físico del gobierno y después se incluye tecnología. La tecnología es conectividad, que esta puede ser de cualquier tipo de conectividad. En algunos lugares vemos que pueden llegar mecanismos de conectividad como fibra óptica, en algunos no, por la lejanía, entonces incluso hasta puede ser mecanismos como conectividad satelital. A esta conectividad hay que agregarle unas capas hacia adelante. La primera es seguridad, por el tema de mantener los activos asegurados, ¿no? El conectar por conectar incluso puede ser hasta en algunas cosas peligrosas, ¿no? O sea, porque pues estamos abriendo la información sin ningún mecanismo de seguridad, entonces hay que agregar ciertos mecanismos de seguridad. Después, el otro elemento crítico que lo hace atractivo para estos modelos de sustentabilidad es toda la analítica que podemos generar por el uso de estos polos digitales. En estos polos digitales podemos saber cuántas personas se conectan, cuál es el comportamiento de las personas, para qué usan la red o el polo digital.
cuáles son sus preferencias, ¿no? Y de esta forma podemos segmentar la información. Si fuera un tema de salud dirigido a algún determinado segmento de la población, sabemos o podríamos saber a qué hora se conectan, cuánto tiempo se conectan, desde qué dispositivos se conectan, más o menos cuál es su comportamiento de navegación, como para poder dirigir la información y ser muy eficiente. Si pudiéramos tener un convenio con la iniciativa privada para poder estar segmentando o hacer economías locales, también esta analítica lo que le provee a la iniciativa privada, pues es información que para ellos es muy atractivo, porque de esa forma pueden dirigir de forma más eficiente la información. Y para el gobierno, pues es una forma de mantener conectado al ciudadano o al habitante con el gobierno. Es un canal que nosotros le llamamos, es un canal en línea y es un canal bidireccional entre el habitante, el ciudadano y el gobierno. De esta forma puedo generar un tema de proximidad ciudadana, porque puedo estar comunicando de avances en algún plan de desarrollo, puedo estar comunicando de algún desastre natural, puedo estar comunicando cualquier cosa que el gobierno quiera comunicar a sus ciudadanos o habitantes, lo puedo hacer por este canal de comunicación. No me voy a extender más, Mau, para que podamos ver los demás, pero solo cierro este tema para decirles que como Cisco tenemos un equipo que les podemos ayudar desde distinguir los elementos claves de lo que es un polo digital, hasta poder acercar incluso a los mecanismos de industria y de academia para hacer exitoso y sustentable un modelo de este tipo. Entonces, gracias, Mau. Si quieres, nos vamos al próximo. Listo, pues bueno, platicábamos el tema de la conectividad hacia el ciudadano es crucial, ya andamos en ello. Desde mi óptica y abierto ahorita los comentarios, veo dos grandes tipos de usuarios que tiene un funcionario de la administración pública desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Definitivamente los servicios hacia el ciudadano, que la conectividad social es un pilar fundamental para que estos puedan accederlos, pero otro gran usuario también son la operación misma de las oficinas y de la administración pública federal y los servicios internos que se puedan brindar para que funcione una alcaldía, pagos de predial, de control vehicular, etcétera, toda la maquinaria de la función pública y los servicios que estos tienen que brindarse, ¿no? Entonces, para esto, definitivo, la conectividad social es crucial para disminuir la brecha al ciudadano, pero también la atención hacia los diferentes tecnologías que aplican a este caso de uso de cómo ayudar a la administración pública a digitalizar sus procesos de una manera confiable, escalable y que se puedan consolidar todos los servicios digitales de manera segura. Voy a poner un ejemplo muy claro hablaba ahorita en la curva de la pandemia, por ejemplo, Cisco IT, los servicios que se brindan para tener soporte a más de 70,000 empleados a nivel mundial. La conectividad básica era accede a una VPN para que puedas tener acceso a los sistemas críticos de la empresa, digamos, los sistemas de recaudación o algún otro sistema crítico desde el punto de vista del gobierno, se accede a través de la VPN. Llega la pandemia, tanta gente conectándose a la parte de VPNs, pues hace que la infraestructura no sea escalable, ¿no? Aún, y lo digo de manera pública, aún una empresa como Cisco que tiene toda esta tecnología, pues tuvo cuellos de botella al inicio de esta curva que hablábamos durante la crisis, porque todo el mundo se conectaba de manera concurrente. ¿Qué hay que hacer? Pasas al otro extremo y dices, abre todo. El riesgo de abrir los sistemas, ya sea internos o hacia el ciudadano, pues corren muchos riesgos alrededor de esto. Entonces hay que cuidar mucho la parte de seguridad, donde el acceso a estos sistemas puedan ser expuestos de una manera controlada, ya sea en la nube pública o en la nube privada, o bien un híbrido, servicios que estén
en la nube pública, servicios que estén en sus centros de datos, poder convivir entre ellos, tener mecanismos de seguridad y de control de acceso a los servicios de una manera transparente y sin meter una sobrecarga a los sistemas que permita escalar estos servicios de manera confiable. Entonces, este es otro gran caso de uso enfocado un poco más de nuevo hacia la parte de la operación misma de la administración pública, pero que también hemos tenido mucho foco en ello y estamos listos para desarrollarlo con ustedes. Adelante. La siguiente lámina, por favor. Para nadie es un secreto que, bueno, en México y en la mayor parte de nuestras naciones hermanas latinoamericanas, la impartición y la expedición de justicia es un gran desafío, ¿no? Tenemos, sobre todo en los últimos 20 años, una aceleración, un crecimiento de las brechas en materia de impartición de justicia, y ese es, bueno, un lastre que ralentiza el desarrollo de las naciones. Eso en cualquier foro lo podemos escuchar y lo podemos entender. Ahora, posiblemente hace 20 años hubiera sido complicado afirmar que buena parte de los subsistemas que componen ese complejísimo sistema que se llama Procuración de Justicia pudieran descansar parcial o totalmente en tecnología. Hoy en día eso es una realidad y lo podemos decir con hechos y con evidencias, ¿no? La posibilidad que existe de que haya dependencia tecnológica, en el buen sentido de la palabra, para promover sobre todo la transparencia, la expedición y la sensación de cercanía que debe existir entre la autoridad y el ciudadano en un aspecto tan fundamental de éxito de una república. Bueno, pues creo que estamos en un momento en el que esto se puede comprobar. Entonces, simplemente el hecho de utilizar tecnologías de la información para incrementar la velocidad en el acceso a los procedimientos judiciales, eso hace que se disminuya sustancialmente la discrecionalidad, con todo lo que eso implica, y de nuevo volver a poner al ciudadano en el centro. Esto es muy importante porque el ciudadano en países como el nuestro se siente muy alejado del entorno que le tiene que procurar justicia desde el momento en el que tiene que establecer una demanda, con todo lo que esto implica y con los procedimientos o mecanismos tradicionales basados en papel, hasta después el seguimiento interno y la formulación del caso que se le tiene que dar para dirigir una sentencia. Entonces, todo esto puede ser entendido como un edificio que se va construyendo piso a piso. Es una verdadera estrategia de transformación digital que no se construye en un día, evidentemente, pero en el cual se pueden ir tomando acciones que lo vayan permitiendo. El simple hecho de tener infraestructura que pueda darle conectividad a los juzgados, a las oficinas, a los ministerios, y que esto también habilite la ejecución de aplicaciones, que se puedan digitalizar los expedientes o que de facto nazcan los expedientes judiciales de manera digital. Esto implica que pueden ser después objeto de analítica, de búsquedas inteligentes, de mayor expedición en la rastreabilidad, que después se puedan aplicar firmas digitales y certificados digitales para darle irrepudiabilidad a las sentencias, que se puedan establecer juicios orales virtuales para evitar el careo presencial, que en muchos casos es objeto de coacción o de presión por parte del acusado hacia el acusador. Y todo esto pues va generando una cadena de bondades que permite darle transparencia y expedición a la justicia. Entonces, en pocos casos como este podemos decir que la tecnología puede hacer tanta diferencia, y evidentemente en lo que se comienza pues es planeando, ¿no? Hay que establecer planes de corto, mediano y largo plazo en los cuales la tecnología vaya ayudando y contribuyendo en la consecución de esos logros. La siguiente, por favor. Adelante, Abel. Perdón, está en mute. Bueno, el otro tema importante es
¿Cómo mantenemos seguras a las comunidades o cómo le ayudamos a través de la tecnología a incrementar los esquemas de seguridad? Y aquí hay dos temas importantes. Uno, la seguridad informática, ¿no? Y aquí tomo una de las preguntas que están llegando donde nos preguntan qué es la alfabetización digital y por qué es tan relevante en este caso la seguridad, ¿no? Yo te diría que la alfabetización digital es la habilidad para identificar, para procesar, para manejar, para entender los datos. Y los datos hoy en día pues, se convierten en el activo más importante en el mundo digital porque los datos generan información y la información genera conocimiento, ¿no? Entonces, si no tenemos esquemas en donde podamos proteger los datos, nos podemos ver muy vulnerables, ¿no? Hemos visto grandes ataques que han sufrido grandes instituciones de gobierno, temas o instituciones bancarias, incluso empresas paraestatales, hemos visto los ataques y, bueno, los daños todavía no se pueden cuantificar, pero sí son de una dimensión muy grande, ¿no? Entonces, las plataformas hoy en día de seguridad informática es un tema que hay que estar evaluando de forma continua, como o de la misma forma como se hace el tema de la seguridad física. Para la seguridad física, la tecnología pues ya tiene muchos mecanismos, sobre todo de analítica, ¿no? En donde se puede identificar el comportamiento, la aglomeración de personas, los horarios, los caminos en los que transita la gente. Toda esta información que es analítica puede ayudar en una plataforma de Big Data a generar mecanismos que funcionen como preventivos, ¿no? Preventivos para zonas que le llaman zonas calientes o zonas de alto riesgo, ¿no? Para habilitar mecanismos de seguridad en determinadas horas, porque ya se conoce el comportamiento que existe en algunas áreas o en algunas ciudades. Entonces, es un tema de la tecnología, ya puede sumar mucho, tanto en la seguridad informática como en la seguridad física, ¿no? El siguiente. Bueno, y sin duda el tema de la colaboración, creo que ha sido el tema más relevante y de moda, digamos, en esta pandemia. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas alrededor de cómo podemos realmente colaborar entre individuos y el ciudadano con las instituciones de gobierno. Pero no se trata solamente de habilitar un canal de comunicación y de colaboración, se trata de promover un concepto de colaboración ubicua entre todas las agencias gubernamentales y también la habilitación de espacios híbridos de trabajo. La ley ya permite y ya oficializa el teletrabajo como una opción que puede un servidor público y cualquier persona en una empresa poder acceder a ella. Entonces hay que readecuar muchas de las plataformas y procesos que teníamos antes de la pandemia. Me retorno, y si les quedó en la mente la curva, ya cuando estamos entrando al tema del crecimiento y la nueva normalidad, pues bueno, vienen muchos planteamientos distintos, ¿no? Que hacía en ese momento. O sea, las oficinas realmente son útiles o no son útiles, qué tanto uso de las oficinas vamos a estar haciendo, cómo puedo habilitar servicios y canales de comunicación hacia el ciudadano para que no tenga que ir a una oficina de gobierno para hacer un trámite que quizá ya tengo yo todos sus datos y solamente es una renovación de una licencia, de la llave, etcétera. Y pongo estos ejemplos porque ya existen en algunos estados y en el mismo SAT estos mecanismos para no tener que trasladarse a una oficina para hacer un trámite y poder habilitar esos canales de comunicación ubicuos con el ciudadano que permita ser más eficiente la administración pública. Por otro lado, también permitir a los funcionarios que puedan estar laborando en un esquema híbrido, que sea seguro, que sea controlado para que estos espacios puedan ser utilizados de la mejor manera. Hay mucho que hacer aquí. En algún otro seminario o podremos estar ahorita en las respuestas y hacia adelante platicar más de cómo estamos ya
con la tecnología y los procesos listos para poder entrar a esta nueva normalidad que beneficie de nuevo al ciudadano, que ya no tenga que trasladarse hacia una oficina de gobierno para hacer un trámite que quizás se puede evitar ese traslado, y por otro lado permitir la comunicación gubernamental entre todos de una manera segura y ubicua. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, el transporte evidentemente es un asunto crítico en la calidad de vida de la población, ¿no? El transporte en general, no solamente el que se ofrece a nivel de una comunidad, sino el transporte de gran escala. Y en ese sentido quisiera abordarlo pues desde dos puntos de vista, ¿no? Cuando lo hablamos en términos del transporte comunitario, del transporte a nivel de un municipio, de una ciudad, inclusive el transporte estatal, bueno, la tecnología tiene ingredientes que pueden promover en la reducción de una brecha digital, por ejemplo, ¿no? Porque en el momento en el que el transporte ya está conectado, no solamente se convierte por sí mismo en un vehículo de conectividad hacia el pasajero, hacia el usuario, sino que también pueden ser objeto las diferentes redes de transporte de analítica que permita a la autoridad no solamente identificar rutas más eficientes, ¿no? Rutas óptimas de transporte público, sino que también permitan la prevención del delito, como ya lo mencionaba Abel, pero sobre todo en términos de las grandes necesidades de operación crítica, ¿no? Cuando hablamos de aeropuertos, cuando hablamos de trenes, cuando hablamos de medios de transporte masivos de misión crítica que tienen que cumplir regulaciones, estándares, que tienen que obedecer a una serie de lineamientos, no solamente de desempeño, sino de seguridad física, de elección de materiales, es donde la tecnología puede hacer una gran diferencia, ¿no? Un aeropuerto, por ejemplo, pues es una gran colección de sistemas tecnológicos que tienen que darle servicio a la parte sustantiva del aeropuerto, ¿no? A los procesos de atención al viajero, a la experiencia que el viajero tiene que tener en los diferentes lugares del aeropuerto, al control de los vuelos, pero también a toda la parte que no se ve, ¿no? A la parte oculta en el manejo de los equipajes, en la forma en la cual todas las diferentes cuadrillas están comunicadas de manera segura, en los procedimientos de reacción ante emergencias, ante incidentes, tal forma que yo encuentro difícil poner un ejemplo de centros de datos más críticos que los que tengan los aeropuertos y sobre todo pensando en lo que decíamos al principio, ¿no? En arquitecturas tecnológicas resilientes, escalables, interoperables, pero sobre todo, y retomo lo que decía Juan, seguras, ¿no? Entonces, en pocos lugares y en pocos sistemas como eso se pueden poner a prueba la tecnología de forma pues tan cruda, ¿no? Y tan real. La siguiente, por favor. Caso similar tiene que ver con todo aquello que permite que la población sea abastecida de satisfactores básicos. Y aquí podemos hablar de la iluminación, podemos hablar del agua, podemos hablar de la energía eléctrica. Son los elementos más fundamentales que tiene que tener el individuo a la mano para poder hacer su vida. Y el individuo y las organizaciones públicas, privadas, las empresas, las escuelas, ¿no? Todos necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos condiciones de seguridad en los lugares públicos en los que nos movemos. Entonces, de un tiempo para acá, hemos visto ya la convergencia o la convivencia de redes estandarizadas o redes IP basada en datos sobre las redes o las infraestructuras críticas que están fundamentadas en paradigmas, por ejemplo, como SCADA, ¿no? En el caso de la distribución, la generación, la distribución y la transmisión de energía eléctrica. Bueno, ¿cuáles son las bondades en las cuales o que impliquen poner una red de datos encima de una red de distribución de un satisfactor de esta naturaleza? Bueno, pues simplemente que la identificación, la detección y la atención a las fallas es mucho más rápida, es proactiva, permite generar grandes volúmenes de ahorro que a su vez le devuelven dinero al Estado para poder invertir en más innovación. Entonces, explorar o entender cómo en muchas partes del mundo se están creando redes inteligentes que permiten el mejor aprovechamiento
de los satisfactores que llegan al ciudadano y llegan a las empresas y a las organizaciones es muy importante, porque los beneficios que puede trasladar posteriormente el Estado al ciudadano son muchos. La siguiente, por favor. Como último caso de uso que de manera muy rápida queríamos repasar con ustedes, uno no menos importante, que es la labor legislativa. Como bien sabemos los que estamos aquí, pues la labor legislativa es un rasgo fundamental de distinción de una república, todo aquello que permite la discusión y la formulación de las leyes y del marco jurídico que nos norma, pues son características de las repúblicas modernas y es una acción fundamental en nuestro caso del Estado mexicano. Bueno, pues fue una de las labores más sacudidas al inicio de la pandemia. Ya lo decía Juan cuando hablaba un poco de las fases de la crisis. Bueno, pues una de las principales situaciones que vivimos fueron la interrupción del sesionamiento en las legislaturas. Entonces, ¿cómo encontrar o cómo construir plataformas que aseguren la continuidad operativa de las labores legislativas es fundamental? Porque, bueno, desgraciadamente esta no va a ser la última crisis a la que nos enfrentemos, ¿no? Esta es una crisis sanitaria que lo que provocó fue el distanciamiento social. Desgraciadamente en el futuro van a ocurrir crisis climáticas, crisis sociales, no sabemos cuándo ni de qué naturaleza, pero tenemos que consolidar, y regreso al mensaje que hablábamos al principio, una práctica de resiliencia en la administración pública, sea federal, sea estatal, sea municipal, sea grande, sea mediana, sea pequeña, ese ADN, esa forma de pensar en resiliencia a través de la tecnología va a ser muy provechosa para que construyamos estas bases de mejor desempeño público para el futuro. Entonces, siendo muy concretos aquí, bueno, Cisco tiene en este caso plataformas que pueden ponerse a disposición del poder legislativo, en el cual se respetan las tradiciones, se respeta el marco normativo aplicable para celebrar las sesiones, tanto en la asignación, la ejecución de los roles, como por supuesto en la seguridad de acceso en todos los momentos, porque de lo que se trata en una experiencia de colaboración híbrida es de que aquellos que no estén en el recinto o en la sesión físicamente hablando, sino que se encuentren incluidos de manera virtual, vivan una experiencia que sea al menos igual, si no mejor, que los que están de manera física. Ese es el reto que se tiene que resolver y en eso estamos trabajando. Y para lograr este tipo de, digamos, de convivencia entre la tecnología y los casos de uso de gobierno que rápidamente describimos, hay que pensar en una arquitectura tecnológica que sea holística, que sea interoperable, que sea segura. Le voy a ceder la palabra de nuevo a Juan, quien es un experto en plantear arquitecturas tecnológicas para el servicio público, para que nos hable un poco de cómo se ven estos componentes. Aunque pueda resultar complejo, es importante remarcar el rol que juegan. Entonces les pediría la siguiente lámina y le cedo la palabra a Juan. Creo que nos faltó una lámina por ahí, no sé si la tengan. Esa mera. Sí. Bueno, es una arquitectura de referencia. Básicamente el mensaje que les quiero dejar aquí es, hemos platicado mucho de los casos de uso, la importancia de la conectividad, de la seguridad, de cómo acceder a los servicios. Y bueno, estos temas, el entramado, digamos, que requieren las soluciones tecnológicas que empiezan desde la necesidad propia del resultado que se quiera dar al ciudadano, la visualización de un proceso, cómo digitalizarlo y de ahí desenvolver a todas las capas tecnológicas que se requieren para ello. Pues bueno, es importante tener en mente que estos entramados, digamos, entre los diferentes componentes tecnológicos que deben de existir para poder sustentar los servicios que se dan a la ciudadanía, debe de ponerse mucha atención, ¿no? O sea, tanto la parte de conectividad, colaboración, seguridad, etcétera. Estas arquitecturas existen, con gusto las podemos platicar hacia adelante. La reflexión que ahorita les quiero dejar es, veamos la tecnología no como un componente aislado, ¿no? Veámoslo como un gran bloque, ¿sí? Un bloque de Legos, un rompecabezas que hay que ir armando.
Lo importante es tener esa visión tecnológica, definir los caminos o perdón, el anglicismo, ahorita está pensando la traducción, pero el journey hacia poder llegar a ese camino de la digitalización y lo que hay que hacer detrás para ello. No lo vamos a hacer de un día a otro, eso es un hecho, y tampoco nos sintamos mal si no estamos listos desde el primer momento para ello, pero planeemos esto, ¿sí? Con esa visión y vayamos encontrando cuáles son los pasos necesarios para lograr esa visión tecnológica que tenemos para, de nuevo, dar más y mejores servicios a los ciudadanos y lograr el beneficio del impacto social al que estamos hablando. Esa es la reflexión que me gustaría dejarles y con gusto podemos ahondar en este espacio o hacia adelante de qué implica crear esos caminos, esas jornadas hacia la visión tecnológica, los pasos y cómo irlo resolviendo. Con gusto lo podemos ir platicando. Falta por ahí una laminita, no sé si nos pudieran regresar a esa. Mira. Adelante, Abel. Listo. Bueno, ¿por qué pensar en ciudades y comunidades más inteligentes? Simplemente porque es la forma en cómo podemos acercarnos a los habitantes y a los ciudadanos, ¿no? Es la forma en cómo hace 30 años, cuando decíamos vamos a instalar o vamos a invertir en el camino para conectar a la población, hoy el camino se volvió digital, ¿no? Hoy el camino se hace con tecnología. Y de esa forma podemos ir agregando más servicios a estas comunidades, ¿no? Lo que le va a ofrecer más habilidades para trabajar en temas de economía local, ¿no? Para tener mayores niveles de educación en los niños o adolescentes, menor deserción. Va a poder también dar inteligencia y Big Data, que es el término que conocemos como para poder prevenir incluso temas de eventos delictivos, ¿no? Porque de forma anticipada podríamos prever algunos eventos que vemos que se presentan por un comportamiento dado, ¿no? Es la forma en cómo vamos a poder entregar de forma más eficiente los servicios, y aquí es algo bien importante porque veo una pregunta donde decía, ¿cómo podemos iniciar en localidades donde los presupuestos son bajos? Yo les diría primero adoptando el tema de que la tecnología tiene mucho impacto social. En muchas ocasiones tiene más impacto que el gasto que se hace en algunos otros temas. Entonces, básicamente, redireccionar el presupuesto, hacer un estudio de cuál es el impacto que estoy generando a mi comunidad, proveyendo esta plataforma de tecnología. Esa es la forma en cómo podemos hacer un mejor uso del gasto. O sea, sé que el recurso es finito, ¿no? No es ilimitado, pero dentro del recurso que tengamos, si podemos dirigir y dar prioridad a aquello que ocasiona más impacto a los ciudadanos, les aseguro que la tecnología juega un rol fundamental. Y es la reflexión que me sumo a lo que mencionaba Juan, quisiéramos dejar. Cómo la tecnología hoy ya se convirtió en el elemento de comunicación con mi ciudadano, ya se convirtió en el elemento que me va a ayudar a generar mejores servicios y entregar mejores servicios a mis ciudadanos, y ya se convirtió en el elemento que genera inclusión en mi comunidad e igualdad de oportunidades. Ahora, un niño que está en una comunidad alejada, con modelos de educación híbrida, pudiera estar compitiendo con un niño que está en una zona central. Entonces, la tecnología ya llegó a ayudarnos a este tema. Les diría, con mucho gusto podemos trabajar con ustedes para identificar cuáles son esos casos de uso en donde la tecnología puede sumar y generar mayor impacto. Y ahí les aseguro que encontramos un camino para hacer mejor uso del gasto, ¿no? Que es mucho de nuestro tema como Cisco, es una de nuestras misiones, cómo podemos entregar el mensaje, la justificación y los casos para demostrar que la tecnología genera este gran impacto social en nuestras comunidades en México. Gracias, Mau. Al contrario, me gustaría, si podemos rápidamente nada más regresar a esa lámina antes de cerrar, para dar un mensaje final también.
Me gustaría, si de mi lado pudiera dejar solamente 2 ideas después de esta charla. La primera sería que efectivamente la pandemia vino a recrudecer una crisis nacional de brecha de exclusión, ¿no? Es decir, ya venía presentándose de manera divergente una distancia muy marcada entre aquellos y aquellas que están conectados y aquellos que no. Entonces es crítico que todos tengamos esto muy claro bajo el entendimiento de que la tecnología, iniciando por la conectividad, democratiza el acceso al conocimiento, pero sobre todo incluye al mexicano o a la mexicana. Y 2, que al mismo tiempo, y lo decía muy bien Abel, tenemos que trabajar en la creación de estas habilidades digitales, de la alfabetización de la que tanto se ha hablado en la población, tanto de los niños como de los adultos mayores y todo lo que se encuentre a la mitad, para que esa inclusión sea eficiente. Entonces, no solamente un trabajo en infraestructura y un trabajo en la manera de proyectar, sino también el esfuerzo que tenemos que hacer juntos en la generación y en la procuración de esas habilidades. Y bueno, a nombre de los tres, quisiera agradecer la paciencia, la atención y la asistencia a este seminario. Norma, te devolvemos el micrófono y quedamos atentos para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, muchas gracias, Abel Diego, Mauricio Moreno y Juan Castilleja, pues por este recorrido que nos deja muy en claro el momento en el que nos encontramos y el camino que las ciudades y comunidades tienen frente a sí para construir, y esto ejemplificado por los casos de uso que nos compartieron, en los que la tecnología es el gran habilitador de bienestar y desarrollo. La pandemia nos ha llevado a pensar hoy más que nunca en la necesidad de que todos en las ciudades y en las comunidades estemos conectados y sobre todo en la importancia de que los gobiernos e instituciones en general cuenten con la tecnología suficiente en las dimensiones, en las distintas dimensiones de las tareas públicas para lograr un fin primordial, que es trasladar a la sociedad los beneficios de una mayor cercanía y transparencia con sus gobiernos y de contar con transporte, educación, salud, iluminación y en general con servicios públicos más eficientes. Sin duda, pues es una ecuación en la que todos ganan y en donde se manifiesta el impacto social de usar tecnología, tal como decían Abel, Mauricio y Juan, en ese impacto social que tiene un beneficio ulterior que se puede resumir en poblaciones que gozan de mayor bienestar y gobiernos que mejoran su percepción ante la ciudadanía. Muchas gracias a los tres y ahora pues damos paso a las preguntas del público, que son muchas, siguen llegando. Los invito a todos nuestros asistentes a que sigan enviando sus dudas. Trataremos de que el tiempo nos alcance para que los panelistas las respondan todas y pues sin más preámbulo vamos a pasar a estas preguntas. Las iré planteando conforme fueron llegando, en el orden en el que fueron llegando. Algunas se repiten en los temas, procuraré agruparlas y pido a nuestros panelistas que tomen 2 minutos para contestar cada una, esto en el ánimo de abarcar el mayor número posible. Planteo la primera. Es una pregunta de Adán Macedo, de Texcoco, Estado de México. Y dice, actualmente existe un presupuesto, actualmente existe un presupuesto para que la administración pueda gestionar ante la federación o el estado la conectividad como servicio público. Son 2 preguntas de hecho, ¿se podría generar una iniciativa de ley para contemplarlo en los presupuestos? El tema de costos es un tema recurrente en las preguntas. Me atrevería a lo mejor a iniciar y le pediría a mis compañeros y amigos que me ayudaran. Yo creo que cualquier esfuerzo que a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal se haga para reconocer la necesidad de que la conectividad es un asunto de importancia nacional, es válido, es relevante, y no solamente relevante, sino es urgente. De tal manera que creo que si bien ya
me parece que es un derecho constitucional la conectividad de Internet, pues tenemos que contribuir iniciativa privada, sector público y por supuesto academia, esta famosa triada de la que siempre se habla, para que la construcción de las grandes iniciativas de conectividad a todos los niveles sea eficiente. Y yo creo que todos tenemos una labor que hacer allí y efectivamente va a ayudar mucho la consolidación de marcos jurídicos que lo arropen, que sé que se están trabajando, ¿no? y que creo que se va en muy buen sentido de esa forma, pero yo lo que quisiera decir es que, bueno, pues todos tenemos una labor que hacer allí y de nuestro lado estamos totalmente dispuestos a cumplir con la nuestra. No sé si aquí abonando un poco, Mauricio, te diría, no sé si exista una ley, que es muy buena pregunta, a nivel gobierno federal. Existen iniciativas, tanto federales como estatales en algunos casos. La iniciativa que hay en federal es el programa que tiene CFE Telecom Internet para Todos, que es el tema de Internet para Todos. En algunos estados como Jalisco, como la Ciudad de México, tienen iniciativas ya para conectar a las comunidades. Aquí el reto que tenemos es demostrar verdaderamente, para poder llamar la atención, demostrar verdaderamente qué impacto generaría llevar conectividad a estas comunidades que hoy en día no lo tienen, ¿no? Ahí creo que está el trabajo hoy en el que debemos de enfocarnos, es encontrar estos casos de uso para verdaderamente mostrar cómo la conectividad nos puede ayudar. De otra forma, podemos quedarnos en el paradigma anterior de conectar para qué, ¿no? O sea, no voy a invertir si no tengo claro el beneficio de esta conectividad hacia la comunidad. Y les diría, y hay muchas, ¿no? El tema es que abramos e identifiquemos los principales casos de uso, porque no es lo mismo una comunidad del norte que una comunidad del sur o que una comunidad del centro. Cada una tiene sus necesidades muy claras, sus casos de uso, en donde la conectividad, sin duda, genera un gran beneficio y un impacto social. Ahí creo que es donde con mucho gusto podemos apoyar para identificar eso y después ir a estas iniciativas, tanto estatales como federales, y poder conseguir que esta conectividad se vaya dirigida a estas comunidades donde demostramos el impacto. Gracias, Abel y Mauricio. Una pregunta de Enrique Solano López, de la Jefatura de Planeación de Sistemas de Acapulco Guerrero. Y también son dos preguntas, de hecho. ¿Qué promedio de atraso tienen las administraciones públicas municipales en cuanto a la adopción de las TICs? Y esto ya en parte lo comentaba Juan en alguna de sus intervenciones, pero por si quieren agregar algo más. Y la segunda es, ¿los polos digitales deben tener costo para los ciudadanos? Listo. Empiezo, si quieres, con el tema del atraso. Definitivamente no es uniforme en todo el territorio, ¿no? Existen comunidades, Ciudad de México, las principales estados, Jalisco, y esto donde puede haber un avance, pero hay muchas comunidades en el sur, sobre todo ahí donde se ve en el sureste un mayor atraso en este tema, y también depende en las localidades. Yo te diría, más que enfocarnos ahorita en qué porcentaje es el atraso que tenemos, enfoquémonos en la gran diferencia que se puede ocasionar si no atacamos el tema hoy, ¿no? Porque entonces sí podemos tener dos grandes países, el conectado o el tecnológico y el olvidado y no tecnológico. Y va a ser cada día más complicado acercarnos a esos habitantes ciudadanos que no tengan plataformas de tecnología. Hoy se puede hacer más grande. Hoy esa diferencia, esa brecha se puede hacer más grande si no atendemos el tema de estas comunidades que hoy ya representan un atraso, ¿no? Entonces, por eso es de mucho interés para nosotros este tipo de conversaciones y este tipo de talleres muy focalizados, que con mucho gusto podemos a sus órdenes para atacar el caso específico de cada una de las comunidades que nos comenten, ¿no? Pero ahí es donde creo que deberíamos de vernos. Y el otro tema es si los polos digitales deberían tener costo para el ciudadano. Yo creo que en un modelo sustentable existen los mecanismos donde, por ejemplo, el servicio básico de un polo digital, que es entregar acceso a Internet, ¿no? El acceso a Internet ya es un derecho constitucional, entonces existe el servicio básico
que se le da a los habitantes y ciudadanos con un tiempo limitado, con un ancho de banda limitado, a lo mejor con algún tipo de aplicación limitada, y después existe el servicio que le llaman freemium, ¿no? Que es por una cuota adicional, se te puede habilitar el tiempo, se te puede habilitar mayor ancho de banda, etcétera, porque a lo mejor ya lo requieres para otro tipo de trabajo que no es exclusivamente el de tener los servicios con el gobierno, a lo mejor ya lo requieres para temas de entretenimiento o para otro tipo de temas en donde ahí debería de existir un tema, posiblemente es válido para un tema de costo. Así como, y después, pensando en la iniciativa privada, cómo la iniciativa privada puede utilizar estos canales para acercarse a estos segmentos de mercados. Ahí definitivamente creemos que sí podría haber una gran oportunidad de monetizar la inversión que se hace para generar estos polos digitales. Gracias, Abel. Ahora una pregunta regionalizada. José Luis Sánchez de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, pregunta, ¿qué alternativas nos pueden dar a los ayuntamientos del sur del país que no cuentan con suficiente presupuesto para adoptar tecnologías? Un poco de lo que hablábamos hace unos minutos, pero esta vez específicamente, por favor, intervenciones para estos municipios del sur del país. ¿Quieren tomar a alguien o? Adelante, Abel, si gustas. Bueno, bien reconocemos que el recurso es finito y en muchos lugares es limitado, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos mejor uso del recurso que exista, ¿no? Yo te diría, identifiquemos cuáles son los casos de uso de cada comunicado de cada población que requiere mayor atención. Voy a inventar algunos, posiblemente en algún tema sea recolección de basura, en algún otro tema sea entrega de servicios de educación o de salud, ¿no? Porque está muy lejos ir a la clínica que puede atender a los mayores casos de enfermedades o crónicas que existen en esta comunidad. Entonces, teniendo claro cuáles son los casos de uso, hagamos la justificación para del recurso que existe poder generar o poder dirigir parte de ese presupuesto a plataformas tecnológicas que en un corto plazo van a generar un ahorro o van a generar un impacto que eso va a poder generar más recursos para otras iniciativas o para otros gastos. Entonces, la forma en cómo hacerlo es no pensar que la tecnología no va a generar ahorros y eficiencias para otros servicios que el gobierno hoy en día está viendo, ¿no? Entonces, ejemplo, salud. Hoy a la comunidad o al Estado le cuesta determinado gasto atender temas de salud. Bueno, con plataformas de salud, todo ese gasto se podría reducir y esa inversión se podría dirigir a tener estas plataformas de salud. Es algo de lo que te podría mencionar. Y si me permites agregar, Abel, perdón, Norma, nada más, agregar rápidamente que no tampoco cerremos las opciones a que solamente dispongamos del presupuesto, sea pequeño, sea grande, sea mediano, sino que también existen programas, vehículos, organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están preocupadas en la inversión semilla, en capital semilla, en impulsar y en promover justo la digitalización como un paradigma para resolver problemas comunitarios. Entonces, está la Organización de los Estados Americanos, está el Fondo Monetario Internacional, están las alianzas que tenemos con países con los cuales tenemos tratados de colaboración y de libre comercio. En fin, no voy a tratar de enlistarlas, simplemente agregar a la lista de opciones con las que contamos para poder fondear iniciativas de digitalización que tengan, como decía Abel, un claro caso de negocio y una justificación verdaderamente tangible. Puede haber inversión externa que se puede tratar de acercar a la comunidad, pues para hacerlas realidad. Gracias, Abel. Gracias, Mauricio. Gabriela Fuentes, de la Alcaldía Venustiano Carranza, les pregunta, ¿saben cuál es el avance de las alcaldías de la Ciudad de México en el aprovechamiento de plataformas digitales? Si hay parámetros de medición ahí. ¿Y qué beneficios ha generado a los habitantes de la ciudad?
Yo me atrevería a afirmar que el avance en general en la ciudad ha sido muy bueno, es decir, lo experimento como ciudadano también, yo vivo en la Ciudad de México. En todos los casos siempre hay camino por recorrer, sin embargo, yo celebro por ese lado la adopción de la tecnología para promover la exposición de aplicaciones y que faciliten los trámites al ciudadano. O sea, eso es muy tangible, eso es muy sensible para el ciudadano. Aprovechando que una ciudad como la de México, bueno, pues tiene una alta densidad, favorece la conectividad social y ese tipo de fenómenos como los que describía Abel, pero estos pues tienen que ir acompañados de políticas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el rumbo es bueno, se tiene que trabajar en conjunto los 3 órdenes de gobierno, pero siempre si existen individuos dentro del gobierno con la visión para poder promover la transformación digital como parte de los planes estratégicos, ya vamos por buen camino. Sí, sin duda, abonando un poquito, vemos el antes y después. Hoy vemos ya algunos servicios digitales, o sea, ya vemos la licencia digital, ya vemos el acta de nacimiento, ya vemos la cita de pasaportes, vemos temas ahorita de vacunación. Creo que se ha avanzado mucho, hay mucho que hacer todavía, pero sin duda algo bueno que se ha hecho es en la Ciudad de México es generar una agencia digital que precisamente lo que hace es esto, identificar cuáles son los casos de mayor impacto, ¿no? Y en esa línea avanzar para darle un verdadero impacto a la ciudadanía. No estoy diciendo que esté resuelto todo, hay muchas cosas que hacer todavía, pero se va avanzando, creo que muy bien. Gracias. Gracias, Abel, y gracias, Mauricio. Tenemos aquí una pregunta. Hay mucho interés sobre el tema de polos digitales y preguntan sobre varios detalles. Roberto Germán Álvarez, de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, pregunta: ¿cuáles son los requisitos mínimos para generar polos digitales en una comunidad? ¿Qué es lo que se debe cuidar? Juan. Pues bueno, al final es un espacio que podemos dedicar para que no solo se puedan lograr conectividad donde no existe, sino también proporcionar mecanismos de inclusión digital, ¿no? Cursos, talleres, que también tenemos esas capacidades y casos de éxito donde se han establecido, para poder no solo conectar por conectar, lo hablábamos, sino también el poder disminuir la brecha desde el punto de vista de la alfabetización digital. Ese es un elemento que también debe de incluir este polo, el aprender al utilizar las tecnologías basado del acceso a las mismas. Es un elemento crucial. La incorporación también de la creación de ecosistemas con la misma sociedad que permita de ahí desarrollar, una vez que se tiene el acceso a la conectividad y a los medios para conectarse, poder crear aplicativos creativos que sirvan a la misma comunidad para poder permitir mecanismos de cobro, intercambios, servicios mismos que la comunidad pueda estar brindando. Yo creo que también es un pilar fundamental. Y dentro de este ecosistema también, a medida de lo posible, la incorporación quizá de la iniciativa privada para poder hacer el modelo sustentable en el caso y que no todo el costo de los servicios recaiga de un presupuesto federal o estatal o municipal, sino que también la iniciativa privada pueda tener participación dentro de los servicios, ¿no? Entonces, en eso lo redondearía. Aquí, Juan, si me permites abonar un poquito, ¿qué temas hay que cuidar en un polo digital? Que sea un polo o un centro que ayude a la digitalización de la comunidad, a la digitalización, a la alfabetización digital de la comunidad, ¿no? Aquí es donde va a tener el primer contacto la persona que no ha usado tecnología con la tecnología. Entonces debería de ser la entrada a este nuevo mundo, enseñarle, capacitarlo, generarle estas habilidades, ¿no? Para que pueda verdaderamente consumir el potencial de un polo digital.
¿Qué otro tema hay que buscar? ¿Qué otro tema hay que cuidar? El ecosistema. Cuando me refiero al ecosistema, me refiero a cómo sumamos a la industria con el gobierno y con la academia, ¿no? Como gobierno solo posiblemente no lo podamos hacer. Hay que trabajar en este ecosistema para poderlo hacer. Como industria, por supuesto, que nos ponemos en la mesa, es de mucho interés para nosotros trabajar en este camino de polos digitales, porque sin duda creemos que es la forma en que podemos caminar en esta vía digital en las comunidades. Gracias, Abel, y con esto contestas también parte de las otras preguntas que están llegando recientemente y que se refieren a cómo propiciar el acercamiento de la ciudadanía hacia la tecnología. Tenemos tiempo para una, quizá dos preguntas más. Me doy prisa. Rafael Barajas, asesor del Congreso del Estado de Baja California, les pregunta, ¿qué mecanismos ofrece Cisco para establecer un convenio de colaboración con los municipios para impulsar su digitalización? Bueno, la tomo yo. Por supuesto, estamos totalmente abiertos y nos encanta escuchar eso. Hemos firmado convenios de colaboración con múltiples gobiernos estatales, con gobiernos municipales, con entidades federales, sobre todo cuando hay congruencia o convergencia en la visión, ¿no? En términos de que en esa organización pública exista la inquietud, la voluntad y la disposición para explorar una agenda digital. Y si nosotros podemos ayudar, somos los más felices en hacerlo, porque estamos contribuyendo por dos lados, ¿no? Por un lado, justo a la consolidación de la agenda digital de ese gobierno local o de esa entidad federal, y por otro lado, porque sabemos que con nuestra tecnología podemos generar esa diferencia o ese impacto. Entonces, lo que procuramos hacer es que la firma de este tipo de convenios de colaboración o la exploración de estos mecanismos de trabajo conjunto vayan siempre acompasados con algún proyecto muy tangible, ¿no? Ya sea un proyecto de generación de habilidades para la población, como lo estamos haciendo en muchas comunidades, o sea un proyecto de reforzamiento de la infraestructura, o sea un proyecto de descubrimiento de las oportunidades y los riesgos en materia de seguridad informática. Entonces, siempre con una misión muy específica, pero que abone a la visión sustantiva que tiene ese gobierno y que nos permita poner nuestro granito de arena en la construcción de un plan de desarrollo. Gracias, Mauricio. Y justamente en relación con el trabajo legislativo, Gabriela Vara pregunta, ¿qué plataformas ofrece Cisco para llevar a cabo legislaturas híbridas? Juan, ¿la quieres tomar? ¿La explico yo? Sí. Adelante. Tenemos una plataforma que se llama justamente, voy a usar el anglicismo, Webex for Legislate, que es una adecuación de nuestro sistema de comunicación Webex, enfocado en el caso de uso legislativo, donde permite crear los espacios de trabajo, la cámara principal, poder tener cámaras secundarias, mecanismos de votación seguros, moderación, etcétera. Hay un producto ya listo que pueden ser utilizados específicamente para casos legislativos y cualquier institución que tenga necesidad de tener una comunicación de este tipo, ¿no? Así se llama, Webex for Legislate. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y ahora sí, una última pregunta. Carlos Alvarado les pregunta, ¿qué les parece el programa federal Internet para Todos? ¿Tendrá el impacto social esperado? ¿Quién la tomo? Adelante, Abel. Sin duda, cualquier iniciativa que tenga como objetivo conectar al país es digno de aplaudirse. Creemos que tiene dos áreas en las que todavía se podría trabajar. Uno es el tema de sustentabilidad para poderle dar una continuidad al programa independientemente del gobierno en el que estemos en ese modo viviendo. Y es la forma en cómo se incluye a la industria, a la academia para enriquecer el modelo, ¿no? Que es uno de los temas importantes. Y el otro tema, creemos que es el tema de seguridad para poder asegurar
la protección de los datos que estén cruzando por esas redes. Ahora, ¿qué impacto tendrá? Mucho va a depender del modelo de adopción que se esté incluyendo en las localidades donde estos sitios se den de alta. Si no hay un modelo de adopción que asegure lo que platicamos hace ratito, la alfabetización digital, existe el riesgo de que quede como un gran esfuerzo o una gran iniciativa, pero con bajo consumo. Entonces debemos de pensar mucho en todo proyecto tecnológico siempre en la capa de adopción, de cómo le ayudamos al habitante o al ciudadano a consumir ese servicio. Si no le enseñamos, se puede quedar la inversión parada, ¿no? Que es lo que creemos que pudiera existir si no existe un modelo de adopción bien identificado. Muchas gracias, Abel. Pues se nos ha terminado el tiempo. Tenemos muchas preguntas que estarían pendientes de recibir una respuesta. Si nos permiten, las vamos a canalizar debidamente con el correo electrónico para que se pongan en contacto y puedan dar pues una respuesta a todas estas inquietudes. Nos preguntan también, nos piden datos de contacto donde se puedan comunicar con ustedes, si nos pueden compartir, por favor. Sí, no sé qué sea más, digo, las redes sociales, tanto Twitter, adiego333, ahí me encuentran, o en LinkedIn como Abel Diego Rodríguez también me encuentran. En caso de mi dato de correo electrónico, es adiego@cisco.com. Y con mucho gusto quedo a sus órdenes. Mauricio y Juan. Con mucho gusto. Mi correo electrónico es maurimor, de Mauricio Moreno, maurimor@cisco.com, y estamos igual a su disposición en redes sociales, pero de manera muy directa, porque ahí está el correo electrónico. Muchas gracias. De mi lado, castille@cisco.com y Juan Castilleja en LinkedIn, también lo que necesiten a sus órdenes. Muchas gracias a los tres. Haremos llegar estos datos de contacto también a los asistentes, a quienes nos han acompañado en esta ocasión, a esta sesión que ha generado muchísimo interés. Quedan muchas dudas por resolver. Lamentablemente el tiempo corre y pues con esto daríamos por concluido este seminario virtual. Muchas gracias, Abel Diego, por habernos acompañado. No, muchas gracias, a sus órdenes. En las redes sociales, como les platicamos, ahí pueden encontrar incluso más información. Tenemos un canal de podcast que se llama Tecnología con Impacto Social, donde hablamos exactamente de muchos de estos temas y podemos profundizar. Quedamos a sus órdenes para cualquier tema. Gracias. Mauricio Moreno, muchas gracias. Gracias, Norma. Gracias a todos por la atención y quedamos en contacto. Juan Castilleja, gracias por tu tiempo esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, disponible para cualquier duda y seguimiento de lo que hablamos hoy. Muchas gracias. Pues les decía, con esto damos por concluido este seminario virtual, no sin antes, por supuesto, agradecer a nuestros panelistas expertos de hoy, que nos han mostrado cómo la adopción de tecnología para la transformación digital es un factor impostergable, tanto para aspirar a una mejor calidad de vida en ciudades y comunidades, como para generar ahorros en la administración pública y para propiciar más cercanía entre gobiernos y ciudadanos. Agradecemos mucho a las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. Esperamos haya sido provechosa para sus tareas diarias. Seguiremos, por supuesto, invitándolos para hablar de soluciones a los distintos retos que entrañan las diversas áreas de gobierno. Gracias y hasta pronto. Conozcan el Polo Digital de Cisco, un nuevo espacio para descubrir que la tecnología es cosa de todos los días. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Podemos entrar? ¡Claro! Este lugar es para todos. Nuestro nuevo aliado tecnológico con el que podemos conocer vías de desarrollo para autogestionar proyectos propios sin involucrar a terceros. Encontrar diferentes alternativas para la autosustentabilidad y el emprendimiento. Conocer alternativas que nos acerquen a servicios y expertos sin necesidad de trasladarnos hasta la ciudad. Realizar trámites gubernamentales con un clic. Abrir paso a un universo infinito de conocimiento e interacción con otros lugares y personas de todo el mundo. Y mejor aún,
romper las barreras de comunicación con los que están lejos para sentirlos más cerca. Así es. El Polo Digital es una iniciativa incluyente que promueve el bienestar sociocultural de las comunidades con el uso de la tecnología. La transformación digital en México atrae oportunidades para todos.